también para poner en práctica. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, llegamos al final de este hermoso libro hoy, capítulo 4 del Ruth. Y como decíamos al principio, un libro que nos va a mostrar paso a paso la redención. Y vamos a hacer una pequeña introducción diciendo que este capítulo 4 nos enseña o se enseñará la esencia de la redención para entender cómo Jesús es nuestro redentor. Vimos poquito a poquito desde el capítulo 1 cómo empezaron los flashes a producirse, dándonos indicios correctos de la redención, ¿verdad? Poquito a poquito íbamos avanzando y viendo cómo se manifestaba o se iba manifestando esa luz al final del que estaba buscando Noemí, que era poder lograr la redención de su herencia. Vimos también que la gracia de Dios sobre Ruth, una gentil, o sea, no era perteneciente al pueblo de Israel, nos muestra la oportunidad de redención para todo su pueblo. Y creo que eso es una de las características más importantes y resaltantes que vemos en este libro, porque estamos viendo que la redención y la gracia de Dios, el mismo Dios que fue ayer, que es hoy, que será siempre, esa gracia está manifestada desde el comienzo, no solamente a partir de Jesucristo, sino desde antes de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Tenía ese amor innato y esa preocupación de poder ofrecerle la gracia a todo aquel que confesara su nombre. Y no solamente en el libro y en la Biblia encontramos varios personajes injertados en el libro genealógico de nuestro Señor Jesucristo, que no eran del pueblo de Israel, pero por alguna característica especial como la que vimos en Ruth, fueron injertados en este árbol genealógico, fueron fundamentales para que se cumpliera la palabra de Dios y para que el Señor viniera en la línea directa que se había profetizado que venía. Entonces vemos que el rol de Ruth no es tan liviano o tan a la ligera solamente por ser gentil, tiene mucha importancia. Y Ruth vimos hasta ahora que ella había abrazado la fe, la confianza en que Jehová, a través del discipulado que Noemí le había hecho. También vimos en el capítulo anterior que Noemí deja de ser mala, que significaba amargura, y recuerda esa bendición que ella anhelaba cuando empezó a vislumbrar la posibilidad de redención a través de Dios y a través de Dios, que era su familia. Entonces comenzamos en este libro de Ruth, capítulo 4. El capítulo 4, verso 1 nos dice: vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y lo primero que tenemos que entender que es la puerta, no es por decir el parque, la esquina aquella, o el árbol. La puerta tiene un significado que es el siguiente: es juicio o tribunal civil. Era un lugar donde se reunían en el pueblo. Había un jurado, por decirlo así, de los ancianos, la cual discutían los problemas civiles del pueblo. Cuando había algo que resolver, como ahora que había una herencia que resolver, una redención que resolver,
era el lugar específico, era la puerta. Y puse un ejemplo ahí en 2 Samuel 15, pero hay varios ejemplos que nos dan detalles de esa situación. Y dice que se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Podemos decir que es un poblado, podemos decir que es un cabildo, podemos decir muchas formas de describirlo, pero era el lugar donde se resolvían las cosas, los problemas y las situaciones civiles, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que aquí aparece en el capítulo 3 un pariente cercano. ¿Se acuerdan de Mos? Cuando Ruth le pide que lo retire, él manifiesta que es un pariente cercano, y por la ley, la primera opción era del pariente más cercano. Él no podía hacer la relación, sino primero darle la oportunidad al pariente más cercano. Ese pariente más cercano aquí se nombra como fulano. Fulano no es un nombre propio, para que sepan. Fulano es, ¿cómo podemos decir? Juan de los Faroles. ¿Ah? ¿Por qué? Vamos a ver en unos versículos más adelante por qué no se menciona como el pariente más cercano que debió redimir al pueblo. Y vamos a ver ahora qué pasa. En el versículo 2, entonces, él tomó a 10 varones. No se olviden que los números en la Biblia no están por gusto, ni es al azar, no tienen un significado. Tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentados aquí. Esos ancianos eran hombres con un testimonio, con un poder jerárquico importante, con poder, como era vos más probable también eran los ancianos en ese momento, que no lo mencionan aquí, pero lo podemos ir asumiendo que también estaba dentro de ese grupo de hombres que eran reconocidos por sus testimonios, su poder espiritual, no solamente económico. Eso lo mismo en el capítulo 3. Y ellos se sentaron. Luego dijo el valiente, ese es el blanco: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende gran parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Elimelech fue el esposo de Noemí. En el capítulo 1 aparece y fallece. Entonces, vos estás formando una corte de 10 ancianos, jueces, que van a decidir el futuro de ese problema o de esa discusión. Entonces, en Éxodo 18, 21 y 22 nos da la idea de cómo funcionaba eso. Dice: ¿de dónde sale eso? Esa práctica no fue inventada, estaba aplicando la ley. Además, tú entre todo el pueblo, varones entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de militar, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos jugarán al pueblo por tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos jugarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Era el consejo que Jetro, el suegro de Moisés, le estaba dando a Moisés, porque Jetro ya estaba anciano, mayor, y le estaba pasando toda la responsabilidad a Moisés en ese entonces. Y imagínense que llegue todo el pueblo uno por uno con sus problemas. No hay hombre que aguante eso. Entonces, al ver esa cantidad de personas que llegaban a Moisés pidiendo que se resuelva su situación, entonces Jetro, su suegro, le dice: haz esto, pam, pam, pam. Y el 10 siempre fue un número, lo vimos en el capítulo 1, de plenitud, un número también mínimo de grupos de oraciones, es un número mínimo para quórum.
en muchas, por decirlo así, de una manera más moderna. Entonces 10 era el mínimo de personas, de jueces que podían reunirse para decidir una situación. Entendiendo eso, entonces podemos comprender que Booz no está tomando 10 hombres a la ligera porque le dio la gana, sino que esa era la ley, esa era cómo se debían hacer las cosas para resolver, en este caso, este tema de redención o de herencia. Abraham negoció con Dios, otro ejemplo. En el caso de Sodoma y Gomorra, recordemos que estuvo ahí negociando Abraham, entre comillas, negociando Abraham con Dios, y Dios le decía que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le decía, bueno, pues si encontramos 100 justos, ¿la destruirás? Le dijo no, y no encontró, y después llegó a 50, y después llegó al último número que fue el 10, y tampoco se hallaron 10 justos en Sodoma y Gomorra, por eso fue destruida. O sea, el 10 era el mínimo de quórum para poder que Dios perdonara a ese pueblo. Y no hubo ni 10. Por eso ya sabemos esa historia de Sodoma y Gomorra. Vos confrontás a su pariente más cercano, que es el tal fulano, y entramos en el concepto que hemos visto hasta ahora en muchos versículos de Deuteronomio, de Levítico, y siempre los invito a que lean todos esos libros para que entendamos bien la ley de ese entonces, porque vamos a entender por qué se hacían muchas cosas después. La tierra no se vendía, la tierra se hacía como una especie de concesión, a pesar de que dice que el trato puede ser visto como una venta. Esa venta caducaba en el año de jubileo más cercano, o sea, jubileo 50 años. Recordemos que cada 50 años el Señor le había mandado que ese año 50 era día de jubileo, año de jubileo, año de perdón, y todas las tierras que habían sido vendidas o prestadas o alquiladas tenían que regresar a la familia original, ¿ya? Pero había un detalle también aquí, que lo vamos a ver ahora. Y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra y todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveráis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Deuteronomio 25:5, que ya lo hemos visto también, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Es la combinación de estos dos puntos va a suceder ahora en algo muy interesante que vamos a ver a continuación. Y yo decidí hacértelo saber, dice el verso 4 y 5, y decirte que la compres. No se olviden, vos le está hablando a fulano, que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Hasta ese punto, el fulano estaba aceptando el negocio que se le estaba proponiendo. ¿Cuál era? Noemí estaba vendiendo parte de su tierra porque necesitaba, eran las opciones que uno hacía. Generalmente eso no se hacía con frecuencia, no era normal. Solamente en casos muy extremos como este que vimos aquí, en la cual Noemí estaba necesitada de vender esas tierras. Entonces replicó Booz, el mismo día que compráis las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Al principio el fulano dijo, yo redimiré. En principio era buen negocio. ¿Por qué? Porque él iba a comprar esa tierra
iba a pagar tal vez un precio alto, pero ¿cuál era el negocio ahí? Que como no había heredero de Noemí, hasta ese momento no había nadie, se había muerto su esposo Elimelec y sus 2 hijos, sus hijos no habían tenido herencia, no había quien fuese a reclamar en el año de jubileo esa tierra. Entonces el fulano vio como tremendo negocio, porque después que pagaba esa plata por esa tierra, en el año 50 del próximo jubileo, se iba a quedar con ellas. Él no las tenía que devolver. Era la única manera que alguien no devolvía lo que había alquilado o comprado, era en ese cuadro, cuando no había heredero. Entonces el fulano dijo, yo aquí me estoy haciendo un buen negocio, vamos a comprar, pero vos no le había dicho el cuento completo. Y entonces vemos en el versículo 5, dice, entonces replicó vos, y se la mandó sin anestesia. El mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión, y todo el negocio se cayó. ¿Por qué? Porque si él se casaba con Ruth, lo más probable iba a tener un hijo, iba a tener un heredero, y vimos en el domingo pasado que la ley que decía que el primer hijo de Ruth con ese fulano iba a ser hijo, como si fuera hijo del esposo difunto de Ruth. Entonces, si él compraba la tierra, vamos a suponer que estábamos en el año 25, faltaban 25 años para el jubileo. ¿Qué pasaba ese año de jubileo? Él tenía que devolver las tierras a Noemí o al hijo, que era de él, pero que estaba con el apellido del esposo de Ruth. Todo ya no era negocio para él. Por eso es que en el 6 y 7 dice, respondió el pariente, o sea, el fulano, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Claro, él iba a invertir una plata que en pocos años se le iba a esfumar, iba a quedar en nada, y su patrimonio se iba a disminuir. Me imagino que él tenía ya sus otros hijos y su esposa. Porque yo no podré no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, le está diciendo fulano a vos, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Puse ahí obediencia o centavos. Acá hago el alto y volvemos a nuestra realidad. ¿Qué podemos sacar de ello en nuestros días? Ese fulano estaba actuando en la ley, él no estaba obligado a hacer la redención. No estaba haciendo nada malo. Lo malo, entre comillas, es que él estaba viendo su bolsillo y sus centavos. Mas no estaba viendo las cosas espirituales, la obediencia, de poder ser de bendición a otros. Él estaba enfocado en su fortuna. Hermanos, hoy pasa muy similar. Y no importa que tengamos mucho o tengamos poco, ese no es el problema. El problema es que miramos nuestro bolsillo permanentemente y para siempre. Y antes de obedecer a Dios, miramos nuestro bolsillo primero. Pero sientes en tu corazón de hacer algo por alguien económicamente, pero piensas que tienes que pagar la luz mañana, que tal vez tu cuenta no está tan grande para mandar tu hijo a Harvard, o
simplemente tu chanchita no está ni por la mitad, pero sea cual sea la situación, de repente con $1 tú puedes ayudar a tu hermano, pero piensas primero en tu bolsillo. Y es normal y humano, pero eso cuando Dios pone en tu corazón que debes hacer algo, yo estoy dando un ejemplo económico, pero es espiritual y de muchas maneras que el Señor va a poner en nuestro corazón, hacer algo. No podemos mirar nuestro bolsillo primero. ¿Por qué? Porque estaríamos desobedeciendo. O sea, saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué es? Pecado. ¿Hicimos algo malo? ¿Este fulano hizo algo malo? No, no hizo nada malo. La ley lo amparaba. Simplemente dejó de hacer lo que tenía que hacer, que era de ser bendición para otros. Pero él se vio a sí mismo nada más. Esto es un compás que abro para que veamos espiritualmente cómo Dios trabaja, cómo trabajó en aquel entonces y hoy trabaja igualito porque es el mismo Dios. Tal vez tenemos otras estructuras económicas y otras estructuras diferentes, pero al final del camino las cosas espirituales son iguales. Por eso es importante ver con las cosas que nos pasan en nuestra vida con ojos espirituales. Porque si la vemos con ojos terrenales, por más derecho que tengamos, no estamos viendo lo que realmente el Señor nos manda a hacer. Porque el Señor, el Dios Todopoderoso, dueño del oro y la plata, es capaz de suplirme a mí todas mis necesidades conforme su riqueza en gloria. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué yo pienso en mi bolsillo como si yo tuviera la capacidad de almacenar y resguardar mi dinero a mi criterio? Y eso es lo que tenemos que entender. Vuelvo y repito, tal vez usted me dice, bueno, no es mi problema porque yo no tengo ni $1 donde caerme. Bueno, yo le voy a decir que su tiempo, su esfuerzo de poder ayudar a otro también tiene valor. El poder dedicarle a otra persona en un momento dado, a un enfermo, ayudar a un enfermo a poder desarrollarse en la vida con su tiempo, también es dar para el Señor. También es bendecir a otros. No se trata de dinero esto. Se trata de cosas más allá. Es tu andar. ¿Cuál es tu estatus? Esa es tu riqueza. Tu estatus es tu riqueza. Tus fuerzas son tu riqueza. Si tienes un cuerpo en buenas condiciones, esa es tu riqueza también. Si tienes contactos para ayudar a otros, esa es tu riqueza. Sea la que sea que tengas en tu vida, todos tenemos riqueza. Si nos miramos bien, todos tenemos riqueza de alguna manera. Lo que pasa es que nos enfocamos que las riquezas dependen de las cosas económicas nada más. Y no es así. Tener una palabra amable para el que entra por esa puerta es una riqueza. Y es una bendición para el que entra por esa puerta por primera vez. Tener una buena percepción de lo que estamos aquí. Ser una persona educada también es una riqueza. Entonces, miremos nuestras riquezas, enfoquemos nuestras riquezas y digamos, ¿las estoy usando para bendecir a otro? Se lo dejo ahí. Cada uno de nosotros tenemos que ser jueces de nosotros mismos. Gloria a Dios que no tenemos que llamar a 10 ancianos para que nos juzguen. Entonces, esa es la reflexión hasta ahora de lo que hemos leído. Ese fulano retrocede en su decisión justamente porque no estaba en él el amor, la obediencia. No tenía las cualidades de un redentor. Y vamos a ver más adelante cuáles son las cualidades del redentor, pero una de ellas es querer ser redentor. Esa es una de las cualidades. Por esto es que no sabemos el nombre de este fulano, porque él desobedeció a Dios, no hizo conforme el Señor le mandó. Y su nombre va a pasar desapercibido, nunca más nadie va a tener memoria de él, porque no hizo conforme lo que Jehová le mandó a hacer, porque conforme bendecir a otros, que ese es lo que estaba en el ambiente del pueblo de Israel, siempre era bendecir a otros, lo vimos en el capítulo 2. Son cosas que no están tangibles,
así como que escritas en piedra, pero por eso siempre hablamos de tener ojos espirituales. Amén. Sigamos al 8 y 10. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec. Todo. Buen precio, buen billete, se tuvo que bajar vos. Y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. Hago una pausa aquí. Ustedes me han escuchado 4 domingos hablar del difunto esposo de Ruth. Pero si los que son curiosos se darán cuenta que yo no he mencionado ese nombre hasta hoy, porque la Biblia no lo había mencionado. Si nosotros nos dejamos guiar por el capítulo 1, verso 2, y lo ponemos en orden, podemos asumir erróneamente que el esposo de Ruth no era Malión, sino Kelión. Pero gracias a Dios que la palabra nos saca de esa duda y no tenemos que asumir nada. Aquí sí podemos dar por asentado, ahora sí, que era Malón el esposo de Ruth, el difunto. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos. Recordemos que el primer hijo que iba a tener Ruth con vos iba a ser como hijo de Malón. Por eso se hacía entonces y cuajaba la redención. Entonces por eso es que toda la herencia de Elimelec iba a regresar a la descendencia de Noemí, a la descendencia de Ruth y al hijo que Ruth iba a tener posteriormente. Entonces vamos entendiendo ahora cómo funciona la ley. Cualquier fuera el precio, vos lo pagarías. Vos querías ser grande en el reino de Dios al dar lo mejor para ser de bendición para otros. ¿Para quién trabajamos nosotros? Trabajamos para nuestra familia, primero que nada, para que nos vean, o trabajamos para el reino de Dios. La Biblia nos exhorta a trabajar para invertir en el reino de Dios. Allá en los tesoros celestiales donde el orín ni la polilla corrompen. Sabemos que toda la fortuna que podamos hacer en esta tierra, en un momento se desvanece. Y nada nos llevamos. Sin embargo, todo lo que hagamos en el reino, para el reino de Dios, allá va a quedar grabado. Y allá va a tener sus coronitas y sus galardones. Y sus premios. Y su nombre, aparte de que su nombre, y no es mi nombre, está escrito en el libro de la vida, que ya suficiente con eso sería. Entonces, hay que entender, yo quiero que llevemos este capítulo a entender qué es la mente de Dios, qué es obedecer a Dios y qué es producir para el reino de los cielos. Cuando empezamos a entender eso, nos dejamos de preocupar por nuestras cosas y nuestros planes terrenales, que está bien, todos tenemos derecho a tener planes terrenales, pero que esos planes estén por debajo de lo principal, que es el reino de los cielos. ¿Y cómo producimos para el reino de los cielos? ¿Cómo producimos? Simplemente siendo de bendición para otros. Cuando compartimos la palabra y rescatamos a través de esa palabra, la palabra redarguye en el pecador. El pecador acepta a Cristo como su Salvador y nueva criatura es, entonces nosotros fuimos de bendición para alguien. Cuando los maestros enseñan en la escuela dominical, están siendo de bendición para un niño que posteriormente puede ser bendición para una familia. El que trapea la iglesia también está siendo de bendición para que usted pueda poner sus pies en un lugar limpio. Y todo puede ser de bendición conforme usted lo vea y lo haga de corazón para el Señor.
Y yo no estoy hablando aquí de plata, no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de servicio nada más. Y mire todas las formas habidas y por haber que en esta iglesia podemos ser de bendición para otros, solamente con decirle, heme aquí, Señor, úsame. Más nada. La planta del pie representa la heredad. En Josué 1, 3, 4 dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisares la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Era la costumbre de esa época que cuando uno quería tomar un territorio simplemente iba caminando, marcando la tierra, poniendo piedras debajo del pie y ese era su territorio. Así de sencillo, qué bueno, ¿no? Hoy no es así. Pero había un respeto también porque la Biblia también les decía que nadie podía usurpar la tierra de otro que ya había puesto las huellas. Pacto de las sandalias se llama eso. Por eso en estos libros de Ruth vimos varias veces los pies involucrados cuando Ruth descubre los pies. Después hablamos cuando se quita el zapato y se lo da y en rechazo a la heredad y la otra persona escupe. Todo eso tiene un trasfondo de las costumbres de la época. No son cosas inventadas o improvisadas. Ese pacto de sandalia era como se manejaba la herencia y era como se ponía límites a la propiedad cada vez que cada familia tomaba posesión de un campo. En Deuteronomio 19:14, en la heredad que poseas en la tierra de Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. O sea, no robes la tierra ajena, no te cojas la tierra de tu hermano. Eso estaba prohibido. Echaré mi calzado era un símbolo de que no dar herencia. Eso fue lo que hizo el fulano. Eso era un símbolo, significaba de que no aceptaba la herencia o no iba a redimir la situación. Salmo 68, Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Y hay un montón de pasajes, hermanos, que hablan de esa situación del calzado, que muchas veces tal vez no lo entendamos, pero tiene un significado profundo detrás de ello. Malón, como ya lo mencioné, es el esposo fallecido de Ruth. Ruth 1:2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, desde allí yo no mencioné nunca cuál era el nombre del difunto de Ruth, hasta hoy, que realmente lo puedo hacer con propiedad porque la Biblia me lo está diciendo. ¿Estás dispuesto a pagar el alto precio por obedecer a Dios? Otra reflexión. No es fácil, hermano. No es sencillo. A veces, no es sencillo si tenemos el corazón puesto en esta tierra demasiado en esta tierra. Esto es para hombres y mujeres realmente que quieran ver las cosas espirituales. Hermanos, yo le digo con mucha sinceridad, siempre en las iglesias va a haber hermanos que van madurando en esa perfección de la visión espiritual de las cosas y hay otros que se quedan siempre viendo a Dios como si fuera un amuleto, como si fuera algo que lo van a usar solamente cuando tienen problemas. Que eso no sea nuestra situación nunca, nunca permita que el segundo ejemplo sea el nuestro. Que seamos como el primero, que podamos poquito a poco ir viendo las cosas espirituales, que solamente el Espíritu a través de su palabra le va a revelar. Porque el mundo te dice, si encuentras $1 es tuyo, en el piso es tuyo. No preguntes, es tuyo, estaba en el piso. Pero ¿qué te dice Dios? Si hay 6 personas aquí y hay $1,
¿a quién se le cayó este dólar? Ese ejemplo que nos sirva cómo funcionan las cosas espirituales. Yo puedo tener el derecho de quedarme con el dólar, mas no es lo correcto éticamente. En la vida espiritual existe eso. En la vida espiritual usted tiene derecho a hacer lo que le da la gana con sus cosas y su tiempo y su vida. Pero no puede decir que usted es espiritual nunca si hace eso. Si usted dice yo soy espiritual, tiene que demostrarlo con sus acciones. No se puede ni siquiera decir. Lo espiritual se ve. Lo espiritual lo perciben los demás. No se anda publicando. Los demás van a decir dónde estoy yo parado espiritualmente. ¿Qué reflejo hay en mí de Dios? Eso es así. Si no, seremos uno más del montón. Dice el verso 11 y 12, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Dos personas que entran, es muy importante, lo vamos a ver más adelante en la genealogía del Señor, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que esa joven te dé Jehová. En esta escritura, en este verso, vemos que se menciona a Tares y a Fares. Otra escritura, otro pasaje que no nos vamos a ver ahora por cuestión de tiempo, pero ahí en Génesis 38 está. Y Tamar actuó como vos en la obediencia a Dios. Leas ese capítulo entero, esa historia es muy bonita. Tamar quedó como parte de la genealogía de Jesús también. En el verso 13 y 14, vos pues tomó a Ruth y ella su mujer, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El amor restaura. ¿Y qué es restaurar? Volver al estado original. ¿Qué produjo la redención de Cristo en nuestras vidas? Nos regresó al estado original. Estábamos condenados a muerte. No era el plan inicial del Señor, pero todos sabemos que por el pecado de un hombre fuimos condenados a la muerte eterna. Y cuando el Señor Jesucristo entra en nuestros corazones, lo que hay es la ejecución de una redención, la cual nos permite que esa herencia que teníamos al principio, designada para el hombre, que perdimos a través del pecado, sea restaurada y poder ser eternos una vez más. Nada más ni nada menos. ¿Qué les parece? Por eso cuando entendemos bien la redención, que nos tiene que llevar a tener un poco más de respeto, un poco más de precaución como hacemos las cosas, de valorar ese acto solemne de la redención, porque si no todo lo demás no tiene sentido. Lo primero que un cristiano debe valorar es la redención de nuestro Señor Jesucristo, por el cual fuimos comprados, redimidos. Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención ha llegado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos una ventaja en esta gracia, que si bien nosotros hoy no tenemos que tal vez cumplir muchas cosas que cumplían en aquella época, pero tenemos que cumplirlas más todavía en amor, no porque nos obligan. Vivimos en un tiempo de que
hacer el bien al prójimo y ser bendición para otro debe ser natural, no una ley. Esa es la gracia. No es que podemos hacer lo que nos da la gana. Muchos confundimos la gracia hoy en día, pensando que hacemos lo que nos da la gana, igual el Señor nos perdona. Sí, es verdad. Cuando nos arrepentimos, pecamos, Dios nos perdona, es verdad. Pero el bendecir a otro no es porque alguien me esté obligando, sino que es el reflejo de lo que Dios puso en mi corazón. Ahora yo lo comparto con los demás. Es eso y sencillamente. Pero si ese reflejo no hay, entonces yo me tengo que poner a pensar qué está pasando en mi vida. Porque la luz en un espejo se refleja. Si la luz no se refleja en mí, entonces tal vez, ¿qué soy? ¿Un espejo todo ahí opaco? O tal vez no soy ni espejo. La luz se debe reflejar, no hay de otra, si es un espejo. Nosotros tenemos que ser espejo en esta metáfora que estoy poniendo aquí. Tenemos que reflejar la luz, no hay de otra. No hay de otra. Eso sí, nos toca limpiar el espejo, pulirlo bien, sacarle las suciedades, sacarle la grasa, las manchas y ponerlo en un lugar correcto que pueda reflectar la luz correctamente. Eso es lo que nos toca a nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como hijos de Dios. Acomodar bien este espejo que vemos aquí para que sea reflejada la luz en otros, en las mil y una formas que ya lo hemos hablado. Dice el verso 15 al 17, el cual será restaurador de tu alma. Wow. No de tu plata, de tu herencia, de tus bienes, de tu alma. Y sustentará tu vejez. No se olviden que Noemí estaba amargada antes de que sucediera todo esto. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, es lo que están diciendo, que Ruth valía más que 7 hijos, que era una nuera, ni siquiera era la hija. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y hemos dicho que cuando aparece David en una genealogía, ¿qué se nos viene de una vez a la mente? Jesucristo, ¿verdad? Porque de ahí tenía que venir el Mesías. Importante examinar un poquito la palabra esta aya, porque podemos pensar que ese aya escrito ahí en el original hebreo significa una nana, como hoy le decimos, alguien que cuida a su nieto, le da alimento, lo pone a caminar y bueno, ahí. Más en hebreo tiene un valor mucho más fuerte, que es tutor. Y ese tutor que manifiesta en hebreo significa el mentor. O sea, Noemí, en pocas palabras, iba a discipular a Obed. Él iba a formar espiritualmente a Obed. No lo iba a cuidar y a darle la papilla nada más. Iba a ser su mentora, iba a discipular a su nieto y hacerlo un hombre de bien. Eso es lo que realmente dice en el hebreo. Obed significa obrar, y Obed se convertirá en el padre de Isaí y padre de David. Y aquí puse algo un poco sacado del tema, pero dice, resalta a la mujer. Ruth, más que 7 hijos. Hermano, se me vino a la mente cómo vemos por ahí muchas personas diciendo que el cristianismo es machista, que el machismo disminuye a la mujer, porque hablamos que el hombre es la cabeza de la familia y ahí se quedan, sin escudriñar más nada. ¿Qué tan lejos están esa gente? Cuando no solamente Ruth, hay muchas mujeres
que hicieron grandes cosas en la Biblia y salvaron los pueblos por su actuación y son resaltadas aquí. Y yo no veo de dónde sacan eso. Es porque su ignorancia, obviamente, y su oscuridad los lleva a atacar cosas que no deben. Pero en la Biblia la mujer tiene un rol y es resaltada y reconocida. Así que mujeres, mis hermanas que están hoy aquí, no se crean que porque nosotros somos la cabeza de la familia ustedes no van a hacer nada. Ustedes tienen un rol también que el Señor les ha dado, usted sabrá cuál será. En un momento son determinantes para situaciones. Ustedes pueden ser capaces de salvar una familia en un momento dado. Dios les puede dar la virtud de tener esa capacidad de ser mediante en un problema de la familia y resolverlo mucho mejor que un hombre. Eso no hay duda. Así que en los caminos del Señor no es que nosotros valemos más que ellas. No, eso no es por ahí que viene el ser cabeza de una familia. Sería para otro tema. Solamente quiero tocar esto por encima. Pero mujeres, yo las animo que sean Ruth, que sean como una Ruth, que sean determinantes, que sean Noemí, que nunca se dejen por la situación sin hacer nada. Dios les va a dar la capacidad. Dios la va a utilizar a ustedes en mil y una forma, como ya la utiliza, porque no es que ahora no la está usando, simplemente tal vez usted pueda sentir que el educar a sus hijos, el tenerle la comida al marido, tal vez sea algo muy simple y muy sencillo, pero creo que no. Ya eso es un trabajo hermoso y un trabajo muy fuerte, que ya usted está entrando a lo que dice Proverbio, que usted está dentro de las mujeres virtuosas y encima trabaja, porque hoy en día la mayoría de las mujeres trabajan afuera también, no solamente en su casa. Entonces no tengan en poco su género. Su género también es valioso para Dios y Dios lo va a usar. Terminamos los últimos 3 versículos. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, el que estábamos hablando todos estos capítulos, y Boz engendró a Obed, el hijo de Ruth. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Énfasis en David. Siempre que vemos a David escrito en esta escritura, siempre se nos va a venir en la mente, sobre todo cuando hablamos de genealogía, el Mesías, ya lo hemos hablado. ¿Por qué Fares, hijo de Tamar? Esta genealogía es una extensión, que luego les voy a dar el versículo, no lo vamos a leer, pero ahí está todo amarrado. Esto es tema de otro costal, harina de otro costal, muy largo para darlo aquí. La genealogía de Ruth, directamente relacionada con el Mesías, eso es lo importante hoy. Si no hubiera ocurrido todo esto, se hubiera cortado el árbol genealógico de Jesús. No había herencia. Hasta ahí había llegado y el enemigo hubiera estado feliz. Ahí está el versículo, está un poquito chiquito, pero ahí está la primera de Mateo 1, del 1 al 17, está toda la genealogía. Léasela y aprenda un poquito de todo el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Y va a entender también por qué todos estos nombres que vimos en Ruth son importantes en este árbol genealógico. Mateo 1, capítulo 1, verso 1 al 17. Aplicación. Características de un redentor. Ser parientes. Vimos eso ya en Deuteronomio, Levítico, no lo voy a volver a repetir, pero ahí está todo escrito que debería ser un pariente el que redimía, en estos casos, la herencia. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Uno bastó para ser obediente.
Uno, igual que en Ruth. Hubo un desobediente que fue el fulano, que nunca sabremos quién fue, ni va a importar. Mas uno obedeció, que fue Booz. Sabemos su nombre, su descendencia, y quedó escrito por la eternidad. Y fue el que fue de bendición y salvó a toda la generación que vino después. Dispuesto a redimir, otra característica, dispuesto a redimir. La ley no lo obligaba al fulano a redimir, por eso él se echó para atrás, porque no le era negocio. Y vino Booz y sí lo hizo. Booz tampoco estaba obligado, pero tenía un corazón en otro punto diferente que al fulano. Y miré y ve aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Redimido. ¿Le suena familiar esa palabra? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, nadie tiene excusa para decir que no puede llegar a heredar la vida eterna. Nadie. No importa qué idioma hable, no importa su color, no importa la raza, no importa su cultura, si es musulmán, si es lo que sea, no importa, todos tienen la oportunidad. La redención no fue solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros que somos gentiles también, y para todo aquel que quiera reconocer a Jesucristo como su Salvador. Ahí tiene un Redentor para lograr la vida eterna. Jesús estaba dispuesto a redimir. Jesús estaba dispuesto, a través del amor que nos dio, estaba dispuesto a redimir nuestros pecados. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor Él tuvo esta característica, dispuesto a redimir. Fue el amor que tuvo Booz al poder redimir y poder ser de bendición al linaje de Noemí y su familia. Característica de un redentor: tener las cualidades de un redentor. Tener en Booz, vimos que las cualidades, ¿cuál era? Que era un hombre poderoso, y vimos que ese poderoso no era porque era rico, sino porque tenía un buen testimonio, un buen mover, y era obediente al máximo de la ley de Jehová. Amaba la ley de Jehová, por eso era poderoso. El Señor Jesús tuvo esa cualidad también, era poderoso. Pero para cumplir la primera cualidad que yo mencioné, que era ser pariente, fue por eso que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Porque según la ley, Él tenía que ser hombre, tenía que ser pariente de nosotros. Él no podía redimirnos como Dios. Miren todo lo que contiene este concepto de la redención. Y podemos entender por eso. Muchos piensan, pero ¿por qué Dios la complicó tanto? ¿Por qué mandó a su Hijo en forma de hombre? Si Él desde allá arriba podía decir: hey, ¿quién quiere salvarse? Y listo, y más nada. Bueno, es que el Dios no puede ir en contra de su ley. No se olviden que todo lo que hemos visto de esta ley de Deuteronomio, Levítico, es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Abraham, Moisés.
Y fue instituida por Él, no fue que la inventaron los israelitas. Entonces, Él no podía ir en contra de su propia ley. Entonces, por eso es que Jesús se hizo hombre. Cuando se hizo hombre, se hizo pariente de la humanidad. Se hizo uno más de todo hombre y mujer. Y estas son las cualidades de nuestro Redentor, que son efectivas en nuestra vida. Es la única forma que pudo haberse hecho realidad la redención de Jesucristo en nuestras vidas. Nunca digas que no puedes pagar el precio por obedecer a Dios. Nunca. Que es muy pesado, ¿no? Que manejar 2 horas para Gorgona y si hay tranque 4. Eso no es nada. No es nada cuando uno lo hace por amor a la obra. Si no lo haces por amor, se te convierte en un martirio y en una pesadez única. Pero si el pastor viene aquí los viernes después de 4 horas, es porque tiene que tener amor, hermano, todos los días. Porque si no, no lo hace, se cansa. Al mes se hubiera cansado ya. Esas cosas funcionan así, hermano. No les encuentre mucha explicación. Las cosas espirituales funcionan así. Y hay muchos hermanos aquí que vienen de Panamá todos los domingos. Gloria a Dios por ellos, que no están cansados. Gloria a Dios que ellos tienen y uno los ve llegar con ánimo de servir y no están quejándose del tranque ni están preocupados. Al otro se le flateó la llanta y la arregló y siguió. Y no está lamentándose que ahora tiene que comprar una llanta nueva, porque el Señor va a proveer. De eso se trata. Cuando andamos en los caminos y en la obediencia al Señor, las cosas funcionan en otro nivel. Pero si queremos encasillar con nuestra mente terrenal y humana todo lo que nos pasa, no le vamos a encontrar solución a nada, ni vamos a entender nada. Lo único que vamos a decir es que estamos salados. Eso no existe en los caminos del Señor. Todo lo que nos pasa a nosotros es por algo. Y todo lo que le pasa a un hijo de Dios redunda para bien. Así que si se me flatea la llanta, es porque yo tengo que pensar que alguien me va a regalar 2 nuevas. Así tiene que pensar. O me va a dar los recursos para comprar 2 nuevas. O tal vez Dios me está librando que más adelante todavía tenga un accidente. Así que gloria a Dios porque se ponchó aquí y no pasó nada. Tenemos que cambiar nuestra actitud frente a las cosas. Si queremos tener una mente de reino, si queremos seguir con la mente de tierra, no hagamos nada y listo. Vos pagó el precio y quedó dentro de la genealogía del Mesías. Ruth es considerado un rollo por judíos, que significa que es considerado un libro para los últimos días. Y esto es interesante cuando yo lo vi. Los judíos consideran rollos, es un nombre que reciben ciertos libros que están relacionados con los últimos días. Y cuando yo vi esto digo, wow, las redenciones de nuestros días. El Señor Jesucristo es la última parte, viéndolo en el todo del plan de Dios. Y eso le hace dar un valor a Ruth, al libro de Ruth, que es algo que es para nuestros días también. Pero no se olviden que el judío está esperando al Mesías. El libro está esperando que este libro se haga efectivo para ellos. Pero para nosotros sabemos que eso ya pasó, ya se hizo efectivo a través de la sangre de Cristo. Entonces, Ruth, a pesar de que esto sucedió como 1100 años antes de Cristo, tiene un valor actualizado para nosotros impresionante. Yo cuando vi esto digo, wow, Señor, qué interesante estos detalles, ¿no? Porque nos hace ver que es un libro actualizado, no es un libro de historia común y corriente. Es un libro que podemos usarlo para predicar, para ver la gracia del Señor, como hemos visto hasta ahora. Tenemos un llamado de Dios al que debemos someternos. Hermanos, lo he dicho muchas veces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un llamado, no hay de otra. Para algo usted está aquí, para algo usted aceptó a Cristo como Salvador. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros diferente. Pero en la medida que podamos obedecerle, es que ese plan se va a ejecutar en nuestras vidas. Y la obediencia tiene bendiciones eternas.
La obediencia tiene misiones. Hasta aquí este capítulo, hasta aquí este libro. Y hermano, yo lo invito a que lo lea en su casa y lo repase y le siga sacando el jugo, que el Señor yo sé que le va a revelar también a usted palabra fresca. La palabra de Dios es viva y eficaz en cada uno de nosotros, cada día. Y que pueda usted sentir y entender el peso de la redención, eso grande que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y darle ese crédito a través de nuestras acciones. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, una vez más por este hermoso día. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la redención. Gracias, Señor, porque no estamos muertos. Tenemos vida eterna. Somos privilegiados al poder aceptar tu regalo y ver lo maravilloso, Señor, de tu Espíritu, Padre. Que podamos también compartirlo siempre con los que aún, Señor, no han aceptado este regalo hermoso. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos, a esparcir el Evangelio, Señor, en todas las formas. Señor, que podamos ser luz y reflejo, Señor, en este lugar, en Gorgona, Señor. Que puedan ver en nosotros algo diferente. Lo diferente eres tú, Señor. Y que más y más lleguen, Señor, a los caminos del Señor. Estamos en los tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos, y que podamos, Señor, ser pescadores de hombres, Señor, como tú dijiste a tu discípulo. Y darle, Señor, compartir este regalo hermoso con todos aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, por ser privilegiados, por ser hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor mío. Gracias por este libro que nos ayuda a entender la magnitud, Señor, de ese acto en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén.